Bueno, a mí me toca anteúltimo. Perdón. Mariano Luna, entomólogo, INTA Pergamino, listo las matinales. Me toca anteúltimo y hablar de gusanos blancos. Que año a año, en las últimas campañas, hemos notado que han incrementado un poquito. No voy a decir que se fueron al otro extremo, que ya volvieron a ser plaga, sino que han incrementado un poquito las densidades. A ver si acá se los presento. ¿Este lo tienen? Sí, más de uno lo tiene ubicado. Les presento a Diloboderus abderus o bicho torito, que suele ser un problema bastante interesante cuando se te instala en un lote y sobre todo para el cultivo de trigo, también para maíz. Pero como maíz últimamente las fechas suelen ser un poco más tardías de lo que eran antes, varios de acá pintan canas, así que me van a decir, sí, antes era más problemático, y algunos no pintan canas, pero no vamos a dar ejemplo. Y bueno, suelen ser problemas. Y acá vamos a arrancar por el problema. Yo estoy tapando algunos acá, me gusta venir más atrás. Vamos a arrancar por el problema. Pareciera que faltan plantas, ¿no? Bueno, ese es un lote donde se detectó que había 20 bichos toritos por metro cuadrado. Imagínense si es un problemita. Eso es una pérdida directa, obviamente, del stand de plántula y del rendimiento, por supuesto. Acá, no se nota bien. Bueno, eso es cuando pasa, uno no sabe cómo es la luz del lugar, ¿no? Uno tendría que hacer la logística esa primero. Pero bueno, acá faltan más plantas todavía. Es el mismo lote, pero se ve que en esta zona, justo ahí no lo medimos, porque medimos en otro lugar y cuando nos estábamos yendo vimos este lugar y le saqué foto, pero se ve que ahí había más densidad de bicho torito por metro cuadrado, seguramente de ese lote. ¿Qué es lo que nos hace el bicho torito, básicamente? Y esto, nos come las raíces cuando la planta está más grande, que no le alcanza, digamos, su capacidad para devorarla toda. Y obviamente esto es pérdida directa de la capacidad de esa planta para producir su normal desarrollo y su normal rendimiento. Acá esto muchas veces, seguramente varios lo han visto, cuando se empieza a chupar la planta hacia adentro del suelo, es espectacular ese efecto. Y a veces nos ha pasado que empezamos, justo cuando lo agarrás, cuando está comiendo, es muy lindo eso, para un entomólogo obviamente, no para los productores, que uno empieza a tirar de esa plantita y a veces se siente que está ahí, que no la quiere largar. Es espectacular eso. Y uno escarba un poco con la pala y estaba ahí nomás, comiendo esa plantita. Cuando uno se pone a pensar, che Mariano, porque la pregunta me la van a hacer en algún momento, ¿cuánto puede disminuir en rendimiento al cultivo de trigo Diloboderus abderus? Y eso depende principalmente de la densidad que se encuentre. Pero estudios años A realizados por INTA Manfredi, si mal no recuerdo, en trigos que en ese momento, no recuerdo bien si fue en el 2005 o 2004, pero era un trigo, les voy a dar estos datos. Es un trigo que rindió 2.500 kilos, porque lo revisé ayer, 2.500 kilos por hectárea, el trigo curado con una densidad de 16 bichos toritos por metro cuadrado, infestados artificialmente, y el testigo sin control químico, 1.500, eran 2.500, la mitad, 1.643, me acuerdo el número, kilos de rendimiento. Fíjense, 16 bichos toritos por metro cuadrado llevaron el rendimiento a la mitad. Eso para dar un poquito de importancia de que cuando este insecto se nos instala en un lote, se queda, no se va. Y es una problemática bastante interesante. Ya me fui muy lejos, ¿vio? Ahí está. Bueno, vamos a hablar por qué es una problemática, sobre todo para el trigo. Y ahí lo voy a cambiar de mano porque no soy zurdo y voy a empezar a temblequear con la otra. ¿Y por qué es una problemática sí para el trigo y no tanto para la soja, en esta zona, casi nada diría yo, y sí para un poquito para el maíz para siembra? Es una cuestión de biología. El adulto lo vamos a ver siempre ahí. Por diciembre, acá empieza el adulto, ahí por principios de diciembre, sobre todo en esta zona los grandes vuelos se dan fin de diciembre, principio de enero hasta mediados de enero, es cuando vemos que los adultos están en plena actividad y inclusive podemos llegar a ver adultos en actividad pero en muy baja densidad, ya hacia mediados de marzo, pero muy poco. Realmente la gran densidad de los adultos que están haciendo toda su actividad está aquí, en lo que es fin de diciembre a principios de enero. Bueno, fíjense lo interesante es que al inicio vamos a tener la larva 1, son 3 estadios larvales.
vamos a tener la larva 1 que puede ir hasta aproximadamente mediados de marzo. Esto es biología, acá no es matemática, no es 1 más 1, no es que los ciclos dependen de temperatura, humedad, un montón de cosas. El problema es cuando tenemos la larva 3, que es la que realmente consume, la que realmente nos hace daño. Y la larva 3 sí o sí la tenemos desde principios de abril hasta que termina su desarrollo y entra en el estado de pseudopupa. En el estado de pseudopupa, que se da aproximadamente ya por octubre, no se alimenta. De ahí que el maíz zafa muchas veces, porque generalmente estamos sembrando el maíz tardío, o en forma más tardía, por decirlo. De ahí que la soja en esta zona zafa, por la fecha de siembra que lo estamos haciendo. Ahora váyanse a una soja en zona norte de Córdoba y van a escuchar que seguramente tienen algún problemita con bicho torito porque la saben sembrar un poquito más temprano. Que muchas veces monitoreadores de la zona de Córdoba, asesores me comentan, mirá que en soja cuando nos adelantamos mucho podemos llegar a tener un problema con bicho torito. Y fíjense a quién agarra de pechito al trigo. Coincide prácticamente toda la etapa que el trigo es susceptible con la etapa en que la larva consume más. Y por más que sea invierno y por más que estemos en el momento de bajas temperaturas, está consumiendo. Entonces, por eso es muy importante, nos vamos a ir para acá, cuando terminamos de cosechar la soja, no en vano está este rastrojo de soja ahí, reciente, es que tenemos que empezar a ¿qué? A recorrer los lotes y a monitorear por bicho torito. Muy bien. ¿Qué necesitamos para realizar el monitoreo de bicho torito? Una pala. Bien, puede ser. Sí. Pero hay algo antes. No, un par de ojos. Un par de ojos necesito. Y en su defecto, por si alguno me chicanea, con anteojos también es válido. No hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque básicamente para empezar a detectar que tenemos bicho torito ahí en el lote, lo que necesitamos es que los ojos nos anden bien y en su defecto podemos usar una herramienta para este efecto. Y después sí, esta muchacha. Después válido. Arranquemos. A ver. Acá. A simple vista, si uno hace ¿vieron el tan valorado monitoreo chatarra? Lo han escuchado seguramente, el que hacemos rápido y todo eso. Bueno, si vamos rápido, que acá está la chata, no vamos a ver nada. No, nos tenemos que bajar y tenemos que ver, tenemos que hacer las cosas. Luis, ¿vos ves algo ahí? Así, de acá no, ¿no? No. Bueno, nos acercamos un poquito más. ¿De acá ven algo? ¿No? Bueno, les doy una manito más grande. Ahí vieron. Vamos un poquito más cerca. Ahí lo tienen. ¿Cuándo es más fácil realizar el monitoreo o la visualización de los montículos de bicho torito? Después de una lluvia. Mañana, si podemos ir, van a ver que están reformando. Vamos a sacarlo un poquito más. Acá está. El mismo montículo. Están reformando esta estructura, están reformando la galería, son insectos subterráneos. Obviamente, con el agua se les desmorona, ¿qué es lo que quieren hacer? Y yo quiero acomodar mi casa. Entonces, están reformando la galería. Si te llovieron 10, 15, 20, 25 milímetros, espectacular. Andá los 2 días que vas a ver todo esto en forma espectacular, bien formadito todo y te va a ser más fácil la visualización. Ahora, si tuviste un periodo largo de seca, tenés 2 problemas. Primero, va a haber poco de esto porque se van a ver derrumbados. Y segundo, están muy abajo porque obviamente no quieren estar arriba porque está muy seco. Entonces, si tenés que llegar a meter la pala, va a ser muy complicado en seca. En este momento no hay excusa. Están arriba y están formando estos montículos sin ningún problema. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a observar si en el lote hay montículos de tierra. Si no hay montículo, no hay, o por lo menos la probabilidad de que haya bicho torito es bajísima y no vamos a tener problema. Entonces no necesitamos meter la pala. Empezamos a caminar, seamos representativos, no lo miremos en la cabecera nada más, y recorramos. Mejor si es después de una lluvia, y si no encontramos a estos muchachos, es que no hay bicho torito. Y nos dedicamos a otra cosa. Ahora, si sí encontramos de estos muchachos, de estos montículos, lo que primero tenemos que decir que ¿es grillo o es bicho torito? Porque los dos hacen exactamente lo mismo. Es bastante sencillo. Miren, mismo lote. Montículo de grillo, montículo de bicho torito. El montículo de grillo tiene una característica que él va pegando los terrones de tierra y lo van a ver más armadito, como más segmentado y mucho más siempre estructurado, mejor armadito.
En cambio, el de bicho torito siempre es con, pareciera que es una arena que está sobre ahí y siempre más aplanado. Se nota bastante clarito uno y otro. Y si no, de última, le hacen una pequeña, ahí sí con la pala, una pequeña corrida del rastrojo, dejan el orificio descubierto, métanle una ramita. Si la ramita va en forma oblicua, es grillo. El bicho torito va siempre para abajo. Bueno, y ahí sí, si tenemos muchos montículos que vamos viendo y tenemos más de 3, 4 montículos que vemos seguido identificamos que es de bicho torito, ahí sí metemos la pala. ¿Por qué? Porque queremos ver qué densidad hay. Porque todo depende de qué cultivo va después. Una cosa es maíz, la otra cosa es trigo. Otra cosa va a ser soja que posiblemente zafemos. Entonces ahí sí vamos a hacer los pozos. Este se zarpó un poco, ¿no? Pero bueno, es para despertarlos un poco, porque yo sabía, ante último están todos dormidos ustedes. Bueno, esta es una calicata, pero vale el ejemplo. Lo que tenemos que hacer es pozos. Pueden ser de 50 por 50 o de 50 por 25. Ustedes después ya saben cómo llevarlo a metro a hectárea. Eso es matemática pura. Pero lo que sí tienen que tratar es este de acá, que sea del largo de la pala, de punta. No van a hacerlo una vez con pala ancha, que me cayó un estudiante acá. Muy interesante eso. Digo, trae la pala, le digo. Eran varios que querían hacer, no una pasantía, una práctica para monitorear bicho torito. Y me cayeron con la... Perdón. Me cayeron 2 o 3 con la pala de punta y uno con la pala ancha. Estuvo bueno porque es el que tapaba después, ¿no? Iba recogiendo y tapaba. Bueno. Tiene que ser el largo de la pala aproximadamente de punta. Y aproximadamente en un lote de 25 o 30 hectáreas, unos 8 pozos al azar. No vayan a justo donde tienen el montículo porque les va a dar altísimo. Agarren una transecta en diagonal, empiezan a caminar, digan, bueno, en 25 pasos donde cayó el 25 hago el pozo y vayan haciendo ese tipo de cosas, al azar. Y por lo menos van a ir detectando dónde hay más, dónde hay menos y qué promedio tiene el lote. Perfecto. Y cuando hagan el pozo van a encontrar a este muchacho. Este quedó espectacular. Generalmente lo rebanas al medio, entonces tenés que estar viendo si es uno o si son dos. Bueno, este quedó espectacular. Miren, sacamos con la pala, miren, ahí estaba el muchachito. Se lo saco un poquito. Ahí lo tienen. Bueno, y esto es lo que tenemos que ir viendo. Si es bicho torito. Ahora, ¿qué pasa? Que nos van a aparecer otras especies. Pero separarlas del bicho torito es bastante sencillo. No, la larva hace el túnel, la larva. El adulto sí hace un túnel cuando la hembra, que es quien vuela, el macho tiene los elitros soldados, no vuela, es la hembra la que hace y son dispersiones cortas. El bicho torito siempre se queda en el lote. Puede sí empezar a aumentar más en el lote, pero siempre se queda en el lote. Año a año vayan, puede bajar, disminuir la densidad, pero siempre está en el mismo lugar. Bueno, la hembra es la que produce el vuelo y sí va a ser una galería de aproximadamente 10-15 centímetros donde va a producir las oviposiciones y después de ahí van a ir saliendo los huevos y bueno, las larvitas. Entonces, hacemos los pozos. Vamos a buscar estos muchachos. ¿Qué puede pasar? Que me encuentre más cosas, pero el único que verdaderamente me va a incidir en el rendimiento, tanto de trigo como de maíz, es el bicho torito. El resto, déjenlo para otra cosa, no me interesa. Así. Entonces, generalmente son, en este momento, mayores a 5 centímetros de longitud y el resto de las especies menores a 3,5 centímetros de longitud. Ya, blanco-negro. Vamos a suponer que justo agarramos una larva 2, que puede ser más chiquita. Entonces, el color de la cabeza de bicho torito es rojizo oscuro. El resto es castaño claro, a excepción de botino, pero no hay mucho botino por la zona, por lo tanto, si tuviéramos Balcarce sí podría ser un problema, pero acá no, por lo tanto, está mucho más sencilla la cosa. Entonces, larva grande o color de la cabeza rojizo oscuro versus castaño claro, y de última, el tamaño de la cabeza es prácticamente el mismo tamaño del ancho del cuerpo. En las otras no, la cabeza es mucho más chiquita, el ancho del cuerpo mucho más grande. Vamos a ser un poco más gráficos. Ah, miren qué lindo acá como faltaban plantitas. Esta también, esta es de hace 3 años atrás. Acá lo tienen. Bastante, esto es larva 3 y larva 3 de todas estas. Bastante más grande que el resto de las especies. Esto es Cyclocéfala modesta, Cyclocéfala signaticolis, esta de acá, Filocloenia creo que esta. Diferentes especies, pero que para nosotros son lo mismo, no nos molestan. Esta es la única que nosotros queremos ver que verdaderamente me va a producir los rendimientos tanto en trigo como en maíz. Entonces, mucho más largo y la cabeza, color bien característico y prácticamente, no es que llega, pero del mismo ancho que el cuerpo. Las otras, fíjense, un color
muy diferente y mucho más angosta que el resto del cuerpo. ¿Estamos? ¿Anotaron? Porque va a examen después, ¿eh? Veo algunos cabeceando. Vamos a ver cómo va. Bien, fíjense ya con el cultivo muchísimo más desarrollado, fíjense cómo vemos un importantísimo faltante de planta y cómo él sigue haciendo su galería hasta que no termina. Es más, antes de entrar en estado pseudopupa, si bien se letarga, trata de ir dejando más o menos limpito el lugar para donde va a salir. No es que se esmera mucho, pero lo trata de dejar. ¿Qué otro problema nos puede acarrear bicho torito que puede estar muy asociado con enfermedades? A ver. Y puede ser que si yo tengo menos planta, le sea mucho más fácil a una roya distribuirse por el resto del lote. ¿Por qué? Porque ¿cómo se redistribuyen las rollas? Por salpicado. No soy fitopatólogo, pero más o menos. Bueno, y entonces, si yo tengo poca densidad de planta, ¿qué puede pasar? Que le sea más fácil a una roya colonizarme el lote. Entonces, guarda que todo es manejo integrado de plaga. No al pedo nosotros perdón por la palabra, no al pedo que nosotros insistíamos con el manejo integrado de las cosas. Bien, entonces, niveles fijos, porque a todos les gustan los niveles fijos, porque los otros no me los usa nadie, los variables. Niveles fijos. Para trigo, perdón. Para trigo, 5 a 6 larvas de bicho torito por metro cuadrado. ¿Cuándo metemos la pala? Recuerden que no siempre vamos a estar metiendo la pala, porque si no hay montículo... Bien, muy bien. Este lado está probando. Los de acá, flojo, flojo. Entonces, trigo, 5 a 6 larvas de bicho torito por metro cuadrado. Y yo ya les tiré un dato verbal que con 16, 15 larvas me disminuye el rendimiento a la mitad de un trigo de 2500. Para maíz, no estamos haciendo de maíz, pero ya que estamos, aprovechamos la boleada, 4 larvas de bicho torito por metro cuadrado. Obviamente, menor cantidad de planta, mucho más sensible en el caso que decidamos hacer un maíz de primera, bien implantado o época de siembra. Y lo voy a terminar acá. Lo voy a terminar por acá. Les agradezco mucho. ¿Vieron? Fui cortito. Yo sabía que era el anteúltimo todo. Ustedes estaban cansados. Les agradezco mucho haberme escuchado y ha sido un placer.